¿Qué tal, Igme? Muy buena tarde. Espero se encuentre bien. Este video lo voy a intentar hacer un poco más rápido. Pues este es el tercero que intento hacer y no me deja subirlo a la plataforma. Me pide otros requisitos, pero lo voy a hacer como una tipo charla. Espero le guste y me pueda comprender de lo que estoy hablando. Y voy a hacer eh, para esto voy a hacer una descripción sucinta de las distintas leyes que rigen al hombre. Como por ejemplo la ley eterna, según el plan de Dios, que Dios la aplica libremente a la creación, y o sea, a nosotros, y es eterna, es inmutable. O sea, nosotros como hombres y la humanidad no la podemos cambiar. Cuando Dios crea al hombre, le da una conciencia o una luz que le enseña cómo caminar con él en el camino del bien para alcanzar su fin, que en este caso es la felicidad. Ahora, esa luz se fue oscureciendo debido al pecado. O sea, el hombre peca y su corazón se endurece. Entonces la luz de la conciencia se oscurece. Podemos ver en la historia distintos hechos para este caso. Eh, el caso de Abraham, la monarquía de Abraham. Dios no necesitó darle una ley. Él ya tenía la ley de la conciencia. Él ya tenía la luz. Entonces Abraham era un hombre justo. Cometió varios errores, eso sí, pero era un hombre justo. Eh, y es el padre de la fe. O sea, sabía lo que Dios quería de él. Pero después, el corazón del hombre se siguió endureciendo, siguió pecando. Y él necesitó más y más de la ayuda de la iluminación de Dios. En el caso de Moisés también, tiene que ir al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y entonces por escrito, Dios le dice qué es lo que tienen que hacer para obrar bien. No pecar, no mentir, amar a Dios. Ahora, eh, el hombre siguió pecando. De hecho, la generación de Moisés siguió pecando. Y la segunda generación, o sea, los hijos de Moisés, pecaron todavía más. Se alejaron de Dios. Entonces Dios les dio prescripciones para ayudar a la ley de las tablas. Y la del sábado de no comer ciertos animales, la de la circuncisión y tampoco ayudó. Al final siguieron pecando. Y dice Daniel en el capítulo 11 que y todos pecaron y todos cayeron. Y el corazón está oscureciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora de él? Y ese pedagogo, ¿no? Esa enseñanza. Y necesitaba ayuda, una fuerza que le diera al hombre todo el coraje o toda la generosidad para poder cumplir la ley. Y esa fuerza viene a través de Jesucristo. Y que lo que nosotros llamamos gracias, la ley de la gracia. O sea, es una ayuda que viene de Dios, la fuerza que viene de Dios es y que precisamente nos ayuda a cumplir la ley. Esa ley natural de Dios que puso en nuestros corazones para que en consonancia perfecta con la... Wow, qué tema, la verdad. Gracias a Dios por a Jesucristo también que dio su vida y nos dio la gracia para poder cumplir la ley y el fin para obrar el bien y darnos la fuerza para obrar el bien y después para ser felices. Ese es el punto de esto. O sea, vamos a describiendo este tema en lo que es la clase, siempre basándonos en algo espiritual, algo divino, algo creado por la espiritualidad, algo que inconscientemente hacemos. Sabemos que no hacemos las cosas no sabiendo que las consecuencias. Perdón, no sabemos o sea, podemos hacer algo sabiendo que está mal,
pero siempre quedará en la conciencia, o como dije antes, el hombre peca y el corazón se endurece. Entonces eso es lo que quiere la ley eterna. Es algo que nosotros no podemos cambiar. Es algo que está estipulado desde el principio de los tiempos. Es algo que nada ni nadie más que si se pudiera, Jesucristo la puede cambiar. A esto va la ley eterna. La única ley eterna que nosotros tenemos fija en este momento es la muerte. Todos y cada uno de nosotros tenemos ya destinado al día de la muerte. Muchos dicen que la vida es cuestión de suerte, que a uno les va mal en la vida porque hicieron algo malo o es karma de los antepasados. En pocas palabras, esta ley eterna se basa en la espiritualidad, en algo creado hace millones de tiempo, millones de años, hace muchísimo tiempo. Y así empezamos, se empiezan a estipular este tipo de leyes. Claro que hay más, hay muchas más leyes eternas. Hay algunas que aún no conocemos y estamos conociendo, dijo alguien. Eh, está escritas en las Sagradas Escrituras. Pero ese es el motivo de esto. Saber em, diferenciarlo. Y esto lo asocio a lo que es nuestra profesión, que es la enfermería. Eh, em, Nosotros debemos comprender lo que es las tradiciones, lo que es la cultura de los pacientes. Esta es la ley eterna. O sea, me estoy basando en lo que ya está prescrito. Las tradiciones de las diferentes culturas de nuestro país vienen prescritas desde hace mucho tiempo ya. Entonces nosotros no somos nada en sí para cambiarlas y debemos de respetar eso. Debemos tanto ser pacientes con los pacientes, valga la redundancia. eh, hay, hay cosas que hay cosas que la cultura no permite que nosotros le hagamos a los pacientes como enfermeros. Por ejemplo, hay lugares donde eh, un hombre no puede, pues, tocar a una mujer, si en dado caso no es su cónyuge. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros como profesionales de la salud debemos de respetar y mantener. Eh, Ahora me voy con lo que es la ley natural. Eh, Específicamente es prácticamente lo que veníamos hablando de la ética, ya que la ley natural es una doctrina del tipo ético y jurídico que define la existencia de ciertos derechos propios y particulares de las condiciones humanas, es decir, ciertos derechos fundamentados en la naturaleza misma del ser humano, que por lo tanto resultarían eh, eh, ay, que resultarían inalienables, o sea, que la ley natural es la que por naturaleza nosotros empleamos por sí mismos. Un ejemplo claro puede ser la de que nuestros hijos deberían de respetar a los padres como desde siempre, ¿no? Desde siempre y para siempre deberíamos respetar a los padres y obedecerlos más que nada. Ese sería un ejemplo de ley natural. ¿Por qué? Porque los hijos, dependiendo de los valores que los padres le inculquen, es de la manera en que nosotros vamos a tratar y vamos a respetar a los padres. O sea, esto quiere decir también como la persona que nosotros somos. Lo que nosotros como personas somos, sea bueno o malo, entra en lo que es la ley natural o natural moral. Entonces esto sería un conjunto de normas. Esto ya me estoy metiendo un poquito más a lo que es la ley natural moral. Que como le digo sería un conjunto de normas del hombre que
es el conjunto de normas del hombre que el hombre descubre en su naturaleza. Aquí podemos enfatizar de que el por qué si se descubren en su naturaleza o el ser humano descubre su naturaleza, debido a que em, pues uno como ser humano sabe cómo comportarse, sabe si hacer el bien y portarse bien o hacer el mal y portarse mal. Esto es lo que decía anteriormente, ya eso depende de la persona. Entonces eso es lo que es la ley natural moral. Esta ley naturalmente está grabada en la inteligencia y la voluntad del hombre. De, pues como decía, es como parte de conciencia. Si hace las cosas mal, por lógica, sabes que va a haber consecuencia y va a haber un fin mal, ¿no? Y si haces las cosas bien, entonces esto va a ser recompensado, según la teoría, ¿verdad? Va a ser recompensado, van a haber bendiciones, entre otras cosas. Y esto cabe recalcar que tiene una secuencia, tanto la ley natural, la ley eterna, la ley natural, la ley divina, están muy como que íntimamente conectadas. Porque todo habla o sea, todo se relaciona a lo que es el espiritualismo, que todo está conectado a través de la conciencia del hombre, de la ética que uno tiene para hacer las cosas, de las leyes o los regímenes que ya están estipulados desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es lo que quiero dar a entender, que estas tres leyes, más adelante voy a hablar de la ley divina, que están muy conectadas, muy íntimamente conectadas y tienen una relación entre sí que eh, este, a veces es algo complicado, algo compleja de entender. Y como decía, ¿verdad? La doctrina de la ley natural o moral, como decía, yo me estoy metiendo a lo que es ya la natural moral. Esto ya incita en la dignidad de la persona humana. Y un claro ejemplo, como había dicho, es que los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Y es permanente y universal. Porque no vamos a ir a algún país o en nuestra cultura actualmente, los hijos mandan a los padres, pues no. Y también hay un dicho, aquí encaja un dicho también que hay en la sociedad y que dice, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Entonces eso encaja mucho, a mi parecer encaja mucho. Y esto es lo mismo de intentar relacionarlo a la enfermería, no. Nosotros debemos tanto respetar culturas como mandamientos, como formas de hacer las cosas. De hecho, a los que estamos ahora en lo que es el departamento de salud, por así decirlo, en el área de la salud, debemos de tener una vocación de servicio, de estar pendiente a la gente, de estar intentando ayudar a lo que es la sociedad. Estos son partes de los mandamientos así a cortos rasgos, a pequeños rasgos, dando a conocer que nosotros como personas, no todas, claro, claro está, debemos ayudar o intentar ayudar a la gente de cierta manera para hacer un bien, servir, tanto como decía en la ley eterna. Y hay un pedazo, no recuerdo en qué capítulo está en la Biblia, sirve a la sociedad o a la humanidad, creo que dice, para que Dios derrame bendiciones sobre ti. Entonces, esto es que sigo enfatizando, que nosotros como personal de salud estamos llegando a tal punto de tanto servirle a la sociedad, servirle al gobierno en este caso también, ¿verdad? Y servirle a Dios. Porque también cabe decir, ¿verdad? Que como decía, lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es la muerte y a veces que eh, cuando uno está destinado para irse, se va.
Y hay casos también donde esta misma ley eterna o este espiritualismo o esta, si se podría decir, conexión entre lo espiritual y lo verdadero, lo científico, pueden vencerse. No es, me refiero a que en esta vida muy pocas veces hay segundas oportunidades. Pues ese es el motivo. Eh, También nos podemos, lo que es otro ejemplo de ello es que efectivamente todo el hombre advierte que ayudar a sus semejantes es como decir la verdad o cumplir lo que promete, entre otras cosas. Y esto para el ser humano son buenas acciones. Eh, y por el contrario, hay mucha gente, o de hecho la sociedad califica como las acciones, lo que es el robo, la hipocresía, las mentiras, eh, el hurto, que es lo mismo que el robo, entre otras cosas. Y esto podría ser que esto es lo que la ley natural moral. O sea, la ley natural, voy a poner este ejemplo, y es que una ley natural con, con la que nosotros, toda la humanidad nace, es con la de alimentarse. Y todos competimos por ello, sin embargo, hay muchos que intentan competir de otra manera. Había dicho que el hurto es algo que lo hacen por sobrevivencia, por sobrevivir. Y no lo estoy como que aceptando, no estoy como que diciendo sí al hurto, ¿verdad? Sin embargo, muchos justifican esto por sobrevivencia. Hay unos que supuestamente tienen una mala situación y es entendible, pero hay otras formas de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero vuelvo al ejemplo, entonces una ley natural con la que nosotros nacemos es con aquella de alimentarnos. Entonces, competimos para ello y lo logramos, pero sin embargo, nadie la puede cambiar tampoco, porque es una ley natural. A esto me refiero con que no la podemos cambiar, que son, como vuelvo y recalco, enfatizo en que tanto estas dos leyes como la divina, que un poquito adelante voy a hablar más sobre eso, están conectadas, están íntimamente conectadas, vuelvo a decir. Entonces, esta ley natural moral viene siendo lo que es las acciones que nosotros hacemos en resumidas palabras, ¿ya? Para el bien común. Esto es lo que hacemos. El hecho de que muchas personas actuemos, porque me incluyo ahí, en contra de la ley moral o natural moral, no significa que esta carezca de valioso universal. Em, ya que actúa así, saben que en el fondo de su conciencia, de su actuación y es ilícita, pues, eh, realmente buena. Entonces, son individuos moralmente, pues se podría decir que degenerados, así, podríamos decir, son individuos degenerados, algo así. Lo que conlleva después de un largo tiempo a oscurecer más y más su inteligencia, su conciencia y la imagen para lo que es la sociedad de las demás personas. Y decir con esto que pues el día de mañana las personas no nos van a ver bien, o como la persona que se dedica a delinquir está creando moralmente y naturalmente una imagen mala ante la sociedad, una actitud ante la sociedad, ante los demás. Y esto quiero decir también ante a Dios, porque recordemos los mandamientos que había dicho: no robar, no mentir. Entonces, a eso es lo que vuelvo, repito, y yo sé que voy a hacer un poco lo que es cansoso con esto, pero repito que estas leyes están muy conectadas entre sí, por lo mismo de que todas obedecen mandamientos prescritos hace mucho tiempo. Em, esto,
como decía, ahí está creando el individuo, la persona que está delinquiendo, está creando una mala imagen ante la sociedad, ante él mismo, porque recordemos que también uno mismo tiene su imagen, cree tener una imagen, pero ante los ojos de los demás, pues es otra, ¿verdad? Em, pues, ¿qué va a suceder con esto? Es que con el tiempo él va a ser una persona como que ya sin importancia para la sociedad. Sin importancia para la sociedad, me refiero a que muchas veces este tipo de personas las atrapan, las encierran, las intentan detener, más que todo las detienen, no intentan. Y estas personas podríamos decir que están en prisión, están sentenciados a una pena. Son las que a la sociedad no le importan más que estén encerrados y no hagan más daño a lo que es la sociedad. También la ley natural, natural moral, más que nada está orientada a proteger los valores humanos, los valores de las personas y a desarrollar sus virtudes. Por eso el cumplimiento de la ley moral es el camino de la plenitud y el desarrollo del ser humano. En esas sencillas palabras lo dijo. Ese es el desarrollo de nosotros, la ley moral natural, ya que es nada, como decía hace rato, es de lo natural, de uno, que uno emana, de que de uno sale. Entonces, que igual comentaba, depende de uno si nos portamos bien o mal, empezamos a seguir el camino del pecado, por decirlo así. Y pues ahí, de ahí es donde uno se da a conocer ante la sociedad y como persona. Y eso es lo que rige la ley natural moral. Y eso es lo que viene a regir esto. Viene a regir la conducta del ser humano, pero interiormente o con su conciencia. Eso. Ahora lo que me voy a pasar a lo que es la ley divina. Yo encontré, me guié de tanto de las diapositivas como de información y me pareció que podía decirle tanto ley divina como divina positiva. Y es la ley que descansa en la propia razón de Dios y de la cual derivan todas las demás leyes, la que Dios ordenó todas las acciones, tanto humanas como no humanas, hacia su fin. Y recordemos que ese fin es la felicidad. También la ley divina positiva son las leyes que no dependen del hombre, sino de Dios. A diferencia de la ley humana, el hombre no puede cambiarla. Era lo que anteriormente les decía. Eh, lo que puedo también decir es que esta ley prácticamente divina positiva es, se entiende distinguiéndose de la humanidad, ¿sí? Este, a la que tiene a Dios como autor inmediato. Vuelvo y repito. Em, este, comprende en la ley eterna, la ley natural y la ley divina positiva o divina, que es la de una manera estricta se conoce como ley divina. Se llama positiva en cuanto depende de una voluntad y manifestada a diferencia de la ley natural, que deriva de la naturaleza sin necesidad de una promulgación. ¿Esto qué quiere decir? La ley divina viene siendo prácticamente lo que dejó establecido Dios. Repito, estos tienen mucha, eh, se entrelazan mucho. Estas tres leyes son muy estrictas tanto en lo que rigen, en lo que se hace y en lo que vamos a hacer. Lo que nosotros somos, cómo somos o lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Ya? Eh, ¿Cuál sería la ley positiva? La ley divina positiva. En este caso podría ser lo que emana de la Biblia. Vuelvo, repito,
los 10 mandamientos que Dios dejó prescritos. Eh, eh, y entonces esta ley, aparte de la ley del ser humano, que es la que realmente el Parlamento se emite, como es nuestra constitución, como son los decretos, y eso más adelante lo voy a hablar yo sobre la ley legal. Em, También, como decía, los reglamentos. Entonces, a diferencia de esto, de la ley divina positiva, sería eso. La Biblia, los 10 mandamientos, las cosas que Dios dejó prescritas. Para Santo Tomás de Aquino, en la época medieval cristiana, la ley eterna con la ley divina positiva es la que descansa en la propia razón de Dios. Es lo que los comentaba, entonces, de la cual deriva todas las demás leyes, ya que para el cristiano, todo lo que existe en la tierra o sobre la tierra, la creó Dios, está fundamentada, está creada sobre algo espiritual. Recalco y recalco y recalco y recalco. Todas estas leyes se basan en el espiritualismo. Entonces, para el cristiano, eh, todo lo que todo lo que existe o todas las demás leyes dependen de Dios, o sea, están enfocadas en la ley divina. Todas las demás leyes fueron creadas en este orden: divina, eterna, natural y legal, por último. Según la teoría y diferentes portales del internet actualmente, dicen que este es el orden real o verdadero en que estas 4 leyes que rigen al hombre fueron creadas. Entonces, por la ley divina positiva, eh, es un concepto teológico o biológico jurídico, específicamente en el pensamiento escolástico, que denomina las leyes que no dependen del hombre, sino de Dios. Esta ley divina no se puede cambiar a diferencia de la humana. ¿Por qué? Eh, ya que la ley que Dios dejó, esa estará así hasta la eternidad. Y repito, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, eh, estas leyes no dependen del hombre. Estos están prescritas muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo antes de que nosotros existiéramos. Hay muchas teorías de la creación del universo y tanta cosa. Las teorías más aceptadas, las del Big Bang y tanta cosa. Y me meto un poquito en lo que también es biología, porque de ahí nacen estas leyes también. No se sabe si en la creación del universo, antes de esa misma creación ya había un ser divino, un ser supremo, o en la misma creación del universo estuvo ese ser supremo, nació en esa creación. Entonces es una interrogante que nadie de nosotros sabe. Pero sin embargo, este tema es demasiado debatido en la actualidad. O hay momentos en el que se olvida, se da por cerrado este debate, por decirlo así. Y al tiempo vuelve a salir con más teorías, con más conocimiento. Hay personas que se especializan muchísimo en este tema. Y, y así es algo que no todos podemos, bueno, al menos yo me cuesta mucho entenderlo. Cómo este tipo de leyes aún siguen rigiendo al mundo, pues, porque es algo universal, ¿cierto? Es, como dije, esto también basado en costumbres de antepasados y todo eso, pero sin embargo estas 4 leyes siguen rigiendo al mundo, a la sociedad, a la humanidad. Ahora me voy a lo que es la ley legal, y ahora sí me voy a ir directamente a aquellas que sancionan a nuestra profesión, que es la enfermería. Y aquellas que sancionan y aquellas que promulgan o que ayudan a esta. Aquí tengo un documento donde me da el código penal
El Código Penal tengo aquí, donde hay diferentes artículos, creo que son 12. Solo voy a leer el artículo y el principio del artículo para aquellas que sancionan a la enfermería. Y esto lo voy a relacionar ya de último. Y empiezo con lo que es el artículo 301, que dice propagación de enfermedad. Aquí es una propagación pues se podría decir que a propósito. El, También la disposición legal de órganos o tejidos humanos, la venta. El 302, envenenamiento de agua o sustancias alimenticias o medicinal. Más que todo nos los ponen, estos artículos sancionan al enfermero porque nosotros somos los encargados del contacto directo con el paciente y somos aquellos que tenemos a nuestro cargo la administración de medicinas a los pacientes, ¿verdad? Y este es el tipo de artículos que nos sancionan a nosotros. Hay más, pero no me quiero meter mucho a esto, más que dice otro aquí que la sanción se aplicará a quien a sabiendas entregara el consumo o tuviera el depósito, en depósito para su distribución agua o sustancia alimenticia o medicinal adulterada o contaminada, lo que decía del envenenamiento de agua o de sustancias alimenticias o medicinales, que por nosotros tener a nuestro cargo ese tipo pues, tanto de procedimientos como órdenes del servicio o del hospital, podemos ser sancionados. También tengo aquí lo que ayuda o lo que promulga ¿cómo se llama? Y este artículo se llama es una ley, es la ley de regulación del ejercicio de enfermería. Eh, Está acá en el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Guatemala, en el Congreso de la República. Dice que el objeto y fin de la presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la práctica de la enfermería en todo territorio nacional, siendo de observancia general y para los efectos de su interpretación privará el interés social. Su finalidad responde a la obligatoria observancia general, implica garantizar la presentación del servicio de enfermería en forma idónea, eficiente y eficaz, como un derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud en beneficio de los habitantes de la República, sin distinción alguna, en procuras de su bienestar físico, mental y social, y la gestión, administración, docencia, investigación, auditoría y asesoramiento en el sistema de salud y en el sistema formal educativo. Y ahora al leer este documento me doy cuenta que tanto las clases que nos imparten en la universidad tienen mucha relación con estos temas, porque nos dijeron que aquellos documentos, si en dado caso pasa algo, y aquí me voy con las que sancionan, en dado caso pasa algo, nosotros debemos de anotar en la documentación o en este caso el expediente clínico o notas de enfermería que nosotros tenemos a nuestro cargo, poner todo aquel suceso raro o en este caso que nos pueda afectar a nosotros como enfermeros, eh, colocarlo en este expediente para que podamos de cierta manera tener cómo defendernos a la hora de que algo de esto pase. Siempre va a haber una investigación en estos casos, pero estos son los tipos de leyes que sancionan la enfermería. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a relacionar completamente las 4 leyes para lo que es la profesión. Y lo dije al principio, lo vuelvo a decir, estas leyes son muy espiritualistas, las primeras 3, y esta es una ley del hombre, la ley de la humanidad. Son leyes que nosotros podemos cambiar, o sea, no en sí nosotros, sino los mandatarios pueden cambiar. Porque
conforme el tiempo, el servicio va cambiando, se va actualizando todo, entonces son leyes que se pueden cambiar. Entonces, esto en enfermería nosotros lo podemos aplicar. Usted, como nada más que nada era licenciado, nos dijo en clase que a la hora de nosotros hablar de algo espiritual con el paciente, a alguien que es ya sea cristiano o evangélico, se podría decir también católico, entre otras religiones, pero que crea en un ser supremo, nosotros le vamos a dar la confianza de poder, de saber que nosotros sabemos lo que hacemos. O sea, nosotros le damos a conocer a Él que nosotros sabemos lo que hacemos y que lo hacemos por gracia y ayuda de Dios, porque, como vuelvo a decir, en nosotros como personal de salud o de enfermería, estamos lo que es como para el servicio de la humanidad. No, y digo humanidad porque hay muchas personas que quisieran y no pueden, o hay una situación que no los deja eh, profesar como enfermeros, o no los deja trabajar en este ámbito. Y quiero terminar con que el, eh, estas leyes para nosotros son muy importantes, porque yo actualmente no estoy pues se podría decir, voy a decir así, como que metido en una religión, pero sin embargo soy creyente de que hay un ser divino, un ser supremo, y agradezco a Él por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Pero eh, estas leyes son muy importantes para nosotros en la enfermería, porque con esto tenemos nosotros como que el tacto, se podría decir, humano para tratar a los pacientes. Yo he visto en mi poca experiencia ya, por decirlo así, eh, he visto en los hospitales o en algo así que hay muchas personas en esto de enfermería, o tanto en medicina, en el ámbito de salud, que hacen las cosas por hacerlas, por, por, por encajar, voy a decir encajar en la sociedad, porque muchos exigen un estándar alto universitario para poder encajar. Pero sin embargo, yo en este tiempo, en este momento, solo quiero ayudar y quiero poner, aunque sea un pequeño granito de arroz, voy a decir, para cambiar esto, porque hay muchas personas que lo hacen tanto para... Yo sé que hay importancia en salir adelante, hay cosas que también importantes en la economía, en este tipo de cosas, ¿verdad? Familiares. Pero eh, yo estoy aquí, estoy metido, voy a decirte de nuevo, estoy metido en el ámbito de la salud para cambiar y ayudar a quien pueda. Y termino con esto y espero haber hablado de lo que usted haya querido, Lick. Pero sin embargo yo entendí el tema de esta manera. Y casi llevo 40 minutos hablando. El segundo duró hora y un cuarto. Pero intenté ser lo más breve posible. Pero el tema me gustó mucho y intenté enfatizar en lo más importante. Pero como le digo, espero le guste y me quedo en espera de la nota. Y feliz tarde, Lick, y muchas gracias.